Muy bien, pues empezamos con el método de inducción. Entonces, la idea básica es, si se cumple una cierta propiedad para el número 1, para el número 2, para el número 3, de hecho nos basta comprobarla para el 1, pero bueno, suponiendo que se cumple para el primero, para el segundo, para el tercero, y si el hecho de que se cumpla para uno cualquiera hace que se cumpla para el siguiente, entonces dicha propiedad se cumple para todos los números naturales. Tendremos que hacer una prueba para casos concretos, el 1, el 2, el 3, dependiendo del ejercicio, lo probaremos solamente con el 1 o lo probaremos con el 1 y con el 2, según nos apetezca. Lo probaremos para 1, para 2, para 3, luego supondremos que se cumple para un determinado natural avanzado y probaremos que entonces se cumple para el siguiente. Ese es lo que se llama el paso de la inducción. Si logramos eso, estaremos probando que se cumple para todos los naturales. Porque si yo cojo un natural cualquiera y a partir de que se pruebe la propiedad para él, se prueba para el siguiente, yo puedo decir, por haberla demostrado para el 1, se cumple para el 2. Por cumplirse para el 2, se cumple para el 3. Por cumplirse para el 3, se cumple para el 4. ¿Vale? La clave es el paso de la inducción. La clave es suponer que se cumple para un cierto número natural desconocido y probar que entonces se cumple para el siguiente, porque con eso estamos dando el salto que nos permite pasar de un natural cualquiera al siguiente y por lo tanto afirmar que la propiedad es válida para todos los naturales. Como siempre, haciendo ejercicios es como se ven las cosas más claras. Vamos a hacer bastantes de inducción. Este será el primero y vamos allá. Vamos allá. Entonces, lo que nos dice esta propiedad es, esta es la que tenemos que probar por inducción. 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más llegados a un determinado número al cuadrado es igual a dicho número por n más 1 por 2n más 1 partido 6. O sea, lo que nos está diciendo esto es que si hiciésemos la suma de los cuadrados de los 10 primeros números, fíjate que le estoy dando a la n el valor 10, si hiciésemos, eso nos daría 10 por 10 más 1 por 2 por 10 más 1 partido por 6. Eso es lo que me dice. Que la suma de los cuadrados de esos 10 números da esto. Pero también me está diciendo que si en vez de tirar a 10 tirase a 20, el 20 aparecería ahí en las posiciones del 10. Y si en vez de poner un 20 pongo un 100, aquí pondría 100, 100, 100. Es decir, me está dando como una fórmula sintetizada de la suma de todos los cuadrados de los determinados números. ¿Hasta cuál? Hasta el que sea. Eso es lo que significa que sea n. Tú vete sumando que la suma de los 20 primeros números, cada uno de ellos elevado al cuadrado, se simplificará, se sintetizará, mejor dicho, en este producto partido 6. ¿Vale? Eso es lo que queremos probar. Entonces, ¿será eso cierto? Eso es lo que nosotros queremos demostrar. Claro, ¿qué podemos hacer? Pues para n igual a 1. Para n igual a 1 quiere decir que solo sumo 1, porque esto es 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más, y el último de todos es n al cuadrado. Si n vale 1, solo tengo 1 que sumar. 1 al cuadrado, que es 1. Y por el otro lado, ¿qué obtengo? Si sustituyo la n por 1. Fíjate que lo estoy haciendo aparte, porque yo no sé si es verdad que esto se cumple o no. Yo no sé si es verdad. Entonces, sustituyo aquí hasta la n igual a 1, que significa que es lo mismo que coger uno solo,
y sustituyo aquí y compruebo a ver si me da lo mismo. 1 más 1, 2, 2 por 1, 2 más 1, 3, esto es 2 por 3 partido 6, que da 2 por 3, 6 partido 6, 1, 1 y 1. Para n igual a 1 la fórmula es cierta. ¿Cómo sería para n igual a 2? Pues para n igual a 2 sería tomar 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Yo voy sumando hasta que llegue al n al cuadrado. Eso es lo que me está diciendo la expresión esta de aquí. 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, y cuando llegues al n al cuadrado paras. Como n es 2, paro en el segundo sumando. Y veo esto cuánto da. 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4. Esto me da 5. Y ahora lo que voy a hacer va a ser coger n igual a 2 y sustituir aquí. Aparte. 2, 2 más 1, 2 por 2 más 1. Eso partido 6. Y esto es 2 por 3, 2 por 2, 4, más 1, 5. 2 por 3, 6. Partido 6 se va, queda 5. Se cumple también. Claro, ¿qué hacemos? ¿Seguimos así? 3, 4, 5, 6, 7... Lo que se nos pide es probar que esto se cumple para un n cualquiera. Entonces, no podemos seguir indefinidamente. Si uno tiene un poco de paciencia, pues para n igual a 3, ¿qué sería? Hacer 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado. Me paro ya, porque aquí está diciendo que me paro cuando encuentro a la n al cuadrado, y luego coger el 3 y sustituirlo en la otra expresión. 3 más 1, 2 por 3 más 1, dividirlo entre 6 y comprobar que estas dos cosas son iguales. Pero el proceso no tiene fin. Si quiero probarlo para 4, para 5, para 6, si quiero afirmar que esto es cierto, sea cual sea n, no puedo ir probando uno por uno, porque no acabaría nunca. Entonces utilizo el método de inducción, que es, lo he probado para 1, lo he probado para 2. Ahora, si se cumple para uno cualquiera, se cumple para el siguiente. Si soy capaz de probar eso, estaré diciendo que al cumplirse para 2, se cumplirá para 3. Claro, al cumplirse para 3 se cumplirá para 4. Al cumplirse para 4 se cumplirá para 5. La clave es esa demostración. El suponer que se cumple para un número natural y probar que entonces se cumple para el siguiente. Porque entonces sí que estoy dando el salto necesario que me lleva de un número cualquiera al siguiente. Entonces se estará cumpliendo para 3, por cumplirse para 3 se cumplirá para 4, etc. Entonces, ese es el paso de la inducción. Voy a utilizar la letra H para el paso de la inducción. Lo hemos comprobado ya que se cumple para 1, para 2, bastaba con que lo probásemos para 1, pero por ser el primero, pues lo he probado para unos cuantos. Suponemos que se cumple para H. ¿Quién es H? Pues 3, 4, 5, 20, 30, el que sea. Y nos preguntamos, ¿se cumple para H más 1? Esta es la clave. Esta es la clave de todas las demostraciones que vamos a hacer por inducción. Haremos unas cuantas pruebas sencillas para los primeros números, veremos que para eso se cumple, a veces lo haremos solamente para 1, a veces lo haremos para 2, pero luego nos vendremos a esto. Suponemos que la propiedad se cumple para H, un número el que sea. Se cumple para H más 1, esto lo probaremos, y entonces es lo que me permitirá, desde un número cualquiera, decir, se cumple también para el siguiente suyo. Claro, eso me estará dando el comodín
para decir que como se cumple para 2, se cumple para 3. Como se cumple para 3, se cumple para 4. ¿De acuerdo? Pero primero tenemos que hacer esta prueba, y esta es la que cuesta. Entonces, suponemos que se cumple para h. Eso quiere decir que 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más h al cuadrado es igual a h por h más 1 por 2h más 1 partido por 6. ¿Qué significa que se cumpla para h más 1? Que se cumpla para h más 1 quiere decir 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más h al cuadrado más h más 1 al cuadrado es igual a, y allí donde ponga n, tengo que poner h más 1. Porque es lo que me estoy preguntando. ¿Se cumple para un número llamado h más 1? Eso es lo que yo quiero probar. Esto es lo que yo asumo. Esto lo damos por hecho. Suponemos que se cumple para h, para un número, que puede ser simplemente 2. ¿Se cumple, gracias a eso, se cumple para el siguiente? ¿Se cumple para 3? Si yo soy capaz de hacer eso, como no estoy especificando quién es h, estaré diciendo que al cumplirse para un número se cumple para el siguiente, y entonces se estará cumpliendo para todos, porque ese razonamiento lo puedo aplicar sucesivamente a todos los números naturales. Entonces, se cumple para h más 1, esto es lo que queremos probar. La n ha llegado hasta h más 1. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que si esto es lo que yo quiero demostrar, es lo que tomo. 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más h al cuadrado más h más 1 al cuadrado, he de probar que es lo mismo que todo aquello de allá. Esto se puede simplificar y se pueden hacer ahí una serie de operaciones. Si es necesario ya las haremos. Pero lo que hago es tomar esto. Tomo la primera expresión. ¿Y qué utilizo? Pues utilizo aquello que yo estoy suponiendo, aquello que yo supongo cierto, que es que la suma de los h primeros al cuadrado me da esta expresión de aquí. Y eso yo lo puedo sustituir aquí, porque lo que estoy haciendo en la prueba que quiero hacer es añadir un sumando, añado un sumando a algo que ya tengo controlado. Este es mi supuesto de inducción, y lo que estoy haciendo es probar el paso de la inducción, cómo el hecho de ser cierto hasta h hace que sea cierto hasta h más 1. Eso es lo que tengo que demostrar. Entonces, toda la suma de los primeros, ¿a qué es igual? Pues a h por h más 1 por 2h más 1 partido por 6. ¿Por qué? Por hipótesis de inducción. Porque yo estoy suponiendo que hasta h se cumple. Hasta h, la suma de los h primeros números al cuadrado es h por h más 1 por 2h más 1 partido por 6. Es decir, eso lo puedo utilizar siempre que quiera. Más h más 1 al cuadrado. ¿Qué he hecho? Yo quiero probar esto de aquí. Tomo la primera parte. De la primera parte, yo sé por hipótesis de inducción que la suma de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más hasta h al cuadrado me da esta expresión de aquí. Por lo tanto, la puedo reemplazar. Pero yo estoy probando esta. Entonces, lo que hago es sumarle a un lado y a otro h más 1 al cuadrado.
Y ahora lo que tengo que hacer es trabajar todo esto de aquí y comprobar si coincide con esto de aquí. Entonces, la manera de comprobar que coincide será haciendo esta operación, desarrollando esto aparte y comprobando que coincide. ¿Qué haría yo aquí? Pues yo le pondría denominador 6 y lo multiplicaría por 6. Y aquí me voy a poner a multiplicar también. Adelante, nos ponemos a ello. H por h más 1. Eso es h al cuadrado más h. Por 2h más 1. Partido por 6. Más 6 veces, desarrollo el binomio, h al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Partido por 6. Y esto es igual a. Igual a. Aquí multiplico todos por todos. Este por este y h también por cada uno de ellos. 2h al cubo más h al cuadrado más 2h cuadrado más h. Y lo pongo ya todo seguido dentro del mismo denominador 6. Más 6h cuadrado más 12h más 6. 12h más 6. Junto todo lo que pueda y se queda 2h al cubo. 6, 7, 8, 9 h cuadrado, h más 12h más 13h más 6. Todo eso partido por 6. Yo supongo que la propiedad se cumple para un cierto número natural h. Para un cierto número natural h es cierto que esta expresión y esta son la misma. Se cumple para h más 1, cumpliéndose para 5 se cumple para 6, cumpliéndose para 10 se cumple para 11. Esto es lo que yo me pregunto. Entonces, lo que hago es tomar la primera parte y aprovechar el supuesto de inducción, la hipótesis de inducción, que para h esto sí que se está cumpliendo. Entonces la suma desde 1 hasta h yo puedo expresarla de esta otra forma y le sumo el número siguiente que me está apareciendo aquí. Empiezo a trabajarlo y ahora esto ha dado lo que tenía que dar. A simple vista no lo veo. A simple vista no lo veo, pero voy a trabajar todo esto de aquí y vamos a ver si coincide. Asterisco. Esta expresión, ¿qué es? H más 1 por H más 2. Y esto será 2H más 2 más 1. 2H más 3. Partido por 6. Voy a multiplicar todos por todos en el primer paréntesis. Se queda h al cuadrado, tengo que mantener paréntesis porque aún está multiplicando lo de detrás. H cuadrado más 2h más h más 2. Y eso por 2h más 3, partido por 6. Simplifico, 2h más h son 3h. H cuadrado más 3h más 2 por 2h más 3. Y ahora multiplico todos por todos nuevamente. Estos 3 por esos 2. H cuadrado por 2h, 2h cubo. H cuadrado por 3, 3h al cuadrado. 3h por 2h, 6h cuadrado. 3h por 3, 9h.
2 por 2h, 4h. 2 por 3, 6. Igual a 2h al cubo más 9h al cuadrado más 13h más 6 partido 6. ¿Coincide eso con lo que tenía que coincidir? La respuesta es que sí. Por lo tanto, queda aprobado por inducción. Queda aprobado por inducción. Lo pruebo para unos pocos casos particulares. El 1, el 2. Lo supongo cierto para un determinado h, que puede ser simplemente 2. Y apoyándome en ese supuesto, lo pruebo para h más 1. Esto es venirse a la expresión general y sustituir h más 1. ¿Cómo lo he hecho? Pues he cogido la primera parte, aplicando la hipótesis de inducción, y he llegado a una cierta expresión y he comprobado que es igual a la expresión del otro lado. Entonces este interrogante ya no está, ya no es interrogante. Ahora digo, suponiendo que se cumple para h, afirmo que se cumple para h más 1. Entonces lo que estoy diciendo es que cumpliéndose para un cierto natural se cumple para el siguiente. Pues he encontrado la piedra filosofal, porque como lo he probado para 2, se cumple para 3. Por cumplirse para 3, se cumple para 4. Por cumplirse para 4, se cumple para 5. Y así se cumple para todos los números naturales. Este es el esquema general de los ejercicios por inducción. Vamos a hacer más y más, además parecidos a este. Y luego los iremos complicando, pero la dinámica general es siempre la misma. Suponerlo cierto para un determinado h y dar el salto al siguiente. Y esa es la prueba que nosotros tenemos que hacer. Esto es lo que nos costará, lo que está entre interrogantes. Venga, hagamos más.